Vamos a estar muy atentos a lo que se siga discutiendo en este lugar. Carla. Bien, Jaime, muchísimas gracias por ese informe. Que te vaya bien, que tengas un buen día. Buenos días. Bien, el huracán Sandy se ha transformado en una de las peores tormentas que haya azotado la costa este de los Estados Unidos, un enorme fenómeno climático conocido, pero que no deja de sorprender por sus efectos a los expertos. Para analizar cuánto influye el cambio climático en este tipo de fenómenos y de otros temas también, vamos a conversar esta mañana con Marcelo Mena, quien es director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, bienvenido, Marcelo. Bueno, partamos por esta super tormenta. En un primer minuto se habló de este huracán, luego nos dimos cuenta que este huracán se había fortalecido por otros fenómenos que venían del Ártico y finalmente terminamos viendo un fenómeno de características cinematográficas. Yo no sé qué explicación científica han encontrado ustedes para lo que vimos este último día en Estados Unidos. En general, los científicos de cambio climático son súper cautos al asociar eventos particulares a un fenómeno que es de mucho más larga data, que es el cambio climático, que son cosas que se llevan a cabo en escalas de décadas. Sin embargo, han habido 2 o 3 publicaciones recientes, la más importante en la Proceedings of the National Academy of Sciences, que justamente James Hansen de la NASA hace un llamado a la atención de que hoy día tenemos los dados cargados. Si tú estás tirando un dado que tiene que ver con la probabilidad de que ocurra un evento extremo, hoy día esos dados están cargados hacia que esto sea más frecuente. El paper justamente habla de que en los últimos 40 años los eventos extremos de temperatura y precipitación han aumentado un factor de 5 y el área que está expuesta a estos eventos extremos ha aumentado de 1% del planeta al 10%. Marcelo, estos eventos extremos, ¿está científicamente comprobado que son más recurrentes? Porque por otra parte muchos han dicho las situaciones extremas siempre han existido, siempre ha habido catástrofe, lo que pasa es que ahora lo sabemos más por los medios de comunicación. Sí. Pero desde el punto de vista de lo cuán frecuentes se producen y el número, hoy día está comprobado que hay más y que son más frecuentes. Son más frecuentes. Por ejemplo, les digo, donde yo estudié mi doctorado, en la Universidad de Iowa, ocurrió el año 91 una tormenta que se llamaba la de los 10.000 años, una inundación. Después, 10 años después, ocurrió otra de los 10.000 años. Entonces uno se empieza a dar cuenta de que esta frecuencia, esto es lo que nosotros O sea, lo que ocurre cada 10.000 años ahora ocurre cada 10 años. O sea, uno podría llegar a decir que exactamente es así, pero es mucho más frecuente de lo que se pensaba. Estamos hablando de que este año es el año más cálido de la historia y el año pasado también lo era. En la última década, la gran cantidad de los últimos años han sido los más cálidos desde que hay registro. Esto se ha verificado a través de investigadores independientes cuyo objeto era mostrar de que habían sesgos en las mediciones y que estaban causando que había un aumento de temperatura artificial. En la persona que mandaron a hacer ese estudio de Berkeley, por ejemplo, se encontró que era exactamente el mismo tendencia de alza. Y tenemos entonces esta aumenta de frecuencia de temperaturas extremas que causó una sequía tremenda en Estados Unidos este año, el año pasado en Texas y el año antepasado en Rusia, lo que ha afectado más importantemente el precio de los alimentos, porque al bajar la cosecha y la productividad de las cosechas importantes como el centro de Estados Unidos, eso tiene un desenlace que aumenta los precios de los alimentos en todas partes. Fue lo que se ve como uno de los temas que gatilló la primavera árabe el año 2011 y que se piensa que puede ser un gatillante de cualquier de una gran cantidad de movimientos sociales fruto del alza del precio de alimentos. El verdadero talón de Aquiles no va a ser el huracán del cambio climático que mata 30, 40 personas y afecta y de las cuales nosotros no podemos recuperar. El talón de Aquiles del cambio climático tiene que ver con la producción de los alimentos. Eso te iba a preguntar además, ¿qué tipo de fenómenos están asociados? Porque hemos visto que en este caso se extrema un huracán o esta tormenta tropical que además se junta con otros fenómenos y que se ve esta mega tormenta. ¿Qué otros fenómenos climáticos están siendo agudizados por este cambio climático y nos debiesen poner en alerta para el futuro, en definitiva? Sí, uno de ellos es los eventos extremos de temperatura. Entonces, lo que significa que hay gran cantidad de mortalidad. Un día de calor probablemente es más duro para la ciudadanía que un día de una tormenta, ¿ya? El caso más emblemático fue el año 2003, en el cual hubo una ola de calor en Francia. Murieron 15.000 personas. Eso se agudiza muchas veces cuando viene antecedida una tormenta que causa inundaciones que podría cortar el suministro eléctrico. Entonces te encuentras en zonas que hace mucho calor. Me tocó una vez el año pasado en California, mucho calor y sin electricidad para poder enfriarte.
Entonces, eso ya es un caso extremo. Las principales poblaciones afectadas por este tipo de acción son las personas más viejas, que efectivamente mueren con mayor frecuencia en días de mayor temperatura. Así que eso es uno de los temas importantes. La sequía, el otro tema importante que tiene afecta lo que sería la productividad de las cosechas y los precios de los alimentos. La precipitación también, inundaciones y sequías que se van complementando, la disponibilidad del agua, que hoy día vemos que es súper importante en la zona central, y después, ya en última instancia, las tormentas extremas, que son más catastróficas, que tienen enormes costos económicos. Quienes están más preocupados por este tipo de fenómenos y quienes financian investigaciones con mayor fuerza son las empresas, lo que se llaman las reaseguradoras. Las empresas reaseguradoras son las que pagan a las aseguradoras. Entonces nosotros tenemos nuestro seguro, estas empresas a las cuales nosotros les compramos seguro muchas veces quiebran con estos tipos de efectos y están aseguradas por estas reaseguradoras. Bueno, Sandy se está calculando que los daños que va a dejar son de 20.000 millones de dólares, o sea, es un tremendo gasto para el país, para las aseguradoras, para las reaseguradoras, sin duda que me imagino que deben estar preocupadas de los fenómenos climáticos. Marcelo, ¿por dónde van en las medidas que pueden tomar los gobiernos o las asociaciones internacionales o los organismos internacionales si nos damos cuenta que hay un planeta que está cambiando, que está alterando, que está modificando parte de lo que han sido sus procedimientos naturales y donde no tenemos mucho que hacer, la verdad? Sí. ¿Por dónde van las soluciones o los ajustes? Lo más costo efectivo hoy día es buscar acciones de adaptación que hagan que las ciudades sean más resilientes. Y esto trae como beneficios porque básicamente son ciudades a las cuales todos quisiéramos vivir. ¿Cómo una ciudad se hace resiliente a un evento de estas características? Nosotros, por ejemplo, tenemos, acá en este fenómeno hubo una predicción importante. Servicios de pronóstico importantes que te dan un horizonte largo para poder planificar, una comunicación de ese conocimiento del pronóstico, entonces para poder llevar a cabo una respuesta apropiada, asignar los recursos requeridos para poder responder a este evento extremo. En el caso de la planificación territorial y urbana, definir que haya ciudades que sean con muchas áreas verdes, porque las áreas verdes permiten evacuar las aguas lluvias con mejor efectividad y además también son mucho menos afectas a las altas temperaturas. Si tú vas un día de calor en verano a Bandera con Moneda, la temperatura está muy por sobre lo que sería si estuvieras en un parque. Entonces, porque justamente las áreas verdes ayudan con su evapotranspiración, disminuyen la temperatura localmente, entonces disminuyen la temperatura de lo que sería de lo contrario que estuviera simplemente el cemento, que tiende a calentarse más todavía. Bueno, entonces, y en ese sentido las ciudades chilenas tienen poco de ser capaces de resistir nosotros no tenemos este tipo de eventos, pero tenemos otro tipo de catástrofes como tsunamis, como terremotos, donde también nuestras ciudades al parecer no son muy resilientes. Sí. ¿O sí? En ese sentido el gobierno se la ha jugado por lo que se llaman los Centros de Investigación de Excelencia, FONDAP, asignado recientemente, hace menos de 3 semanas, un FONDAP para desastres naturales. Yo estoy participando con la Universidad Católica, la Universidad Santa María y la Universidad Andrés Bello, y dentro de otras, Universidad de Paraíso. El objetivo es justamente darle las mejores herramientas posibles para los tomadores de decisiones, para poder prevenir un evento al darle la mejor información a través de sistemas de pronóstico robustos, como los que se está ocupando para el huracán de Sandy, planificación territorial, haciendo mapas de las zonas en las cuales no se debería construir definitivamente porque están más afectos a tsunami, alude, inundaciones y altas temperaturas y terremotos, por cierto, también, y después justamente también tener las técnicas de construcción para poder ser más resistentes a estos fenómenos extremos. Marcelo, volviendo al tema del cambio climático, ¿cómo está afectando el cambio climático a Chile? Nosotros hemos visto, por ejemplo, este año un retraso importante en la llegada del verano. Yo no sé si tiene, o de la primavera en este caso, no sé si tiene algo que ver, como que da la sensación, y esto lo estoy diciendo como ciudadana a pie, digamos, de lo que uno conversa con la gente, como que el otoño y la primavera tienden a diluirse en medio de un invierno y un verano mucho más marcado. ¿Tiene algo que ver o no con el cambio climático? Eso lo tenían que ver los climatólogos en general. Hay fenómenos como el niño y la niña que probablemente año a año tienen un efecto más marcado de lo que podría ser el efecto climático. En Chile nosotros también tenemos el resguardo del mar que
que modula mucho de estos efectos climáticos, digamos, lo hace más suave. Nosotros no estamos tan expuestos como el centro de Estados Unidos, que tiene completa dependencia con respecto a los digamos, condiciones sinópticas que podrían cambiar la temperatura en forma extrema. Sin embargo, lo que se anticipa que va a ser para los próximos años, lo que nosotros hemos estado haciendo en la universidad, por ejemplo, corriendo modelos de pronóstico, cómo van a ser los eventos de calidad de aire, cuántos episodios críticos van a haber en el año 2050 con condiciones de cambio climático, etcétera. Lo que estamos viendo es que las ciudades efectivamente van a ser más cálidas que que los alrededores, por lo que si hay un efecto de aumento de temperatura va a ser más grave en la ciudad, por lo que es importante planificar áreas verdes para poder adaptarse frente a este tipo de fenómenos. Lo que va a hacer es que vamos a disminuir quizás los eventos de contaminación atmosférica de invierno, porque va a ser menos la calefacción requerida al año 2050. Por otro lado, necesitamos más aire acondicionado para enfriar las ciudades, lo que va a generar un aumento de la generación termoeléctrica probablemente, y eventos de ozono troposférico, que es otro tipo de contaminante de aire. Entonces, lo que nosotros vemos es eso. Hay estudios de la Universidad de Católica, la Universidad de Chile, que están viendo que van a haber un cambio de patrones de precipitación, por lo que es importante invertir en temas de adaptación con embalses para poder justamente acumular el agua y no dejarla que se evacúe rápidamente. O sea, nosotros lo que hacemos hoy día es evacuamos el agua lo más rápido posible, eso causa inundaciones. Esa agua sería súper útil para aprovecharla mejor. ¿No estamos llegando un poquitito tarde a tomar todo ese tipo de medidas y todas esas decisiones? Porque Santiago no es una ciudad, por ejemplo, que tenga muchas áreas verdes, salvo las comunas del sector oriente, pero si uno se va al sector poniente, prácticamente no hay parques. No sé si los embalses están siendo utilizados de la manera que tú nos dices. ¿No estamos un poco atrasados? ¿Hemos sido poco previsores? El Ministerio de Agricultura está trabajando en un sistema de embalses para poder tratar de ser menos dependientes de lo que serían las lluvias año a año. Entonces, ya hay un trabajo con respecto a eso. Claramente podríamos haber empezado mucho antes, pero estos embalses tampoco son muy fáciles de ser aprobados. Siempre causan algún tipo de conflicto ambiental local por su lado. Estamos atrasados quizás con el tema de áreas verdes, pero lo importante es que todo lo que nosotros hagamos nos va a traer beneficios inmediatos igual. Entonces no es como que uno esté gastando la plata en vano, y hay muchos incentivos más allá del cambio climático para poder realizar esto. Porque al fin y al cabo vamos a tener una ciudad que va a tener menos contaminación local por tener menos áreas verdes, y vamos a tener población menos obesa porque va a poder llevar a cabo actividades recreativas, deportivas, y vamos a tener una ciudad que simplemente va a ser más agradable. O sea, que aumente las áreas verdes, por ejemplo, en la zona central, es algo que todos deberíamos estar apoyando. Claro, va en la línea de aumentar la calidad de vida. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo, que te vaya bien, que tengas un buen día. Bueno, vamos a tomar contacto a esta hora con la quinta región del país. Finalmente la Cámara de Diputados aprobó la interpelación al ministro Rodrigo Ginspete. Los detalles